Amigos televidentes, que tenemos la oportunidad, nos ha concedido esta oportunidad, el hoy cardenal Lacunza. Dice que todavía no se acostumbra a que le digan su eminencia, porque ese es el trato que debe recibir su eminencia el cardenal Lacunza. Mientras la gente se acostumbra, le sigue llamando monseñor. Así es. Muchas gracias por esta oportunidad, monseñor. Ya usted ha dado muchas entrevistas de cómo ocurrió, cómo recibió la noticia y demás, pero yo creo que ahora hay una cantidad de panameños, católicos y no católicos también, que nos interesaría saber ahora la otra faceta. Ya supimos que José Luis Lacunza, en su calidad de obispo, había conocido al hoy Papa Francisco. ¿Qué piensa el Papa Francisco y qué piensa ahora uno de sus asesores, el cardenal Lacunza, de una diversidad de temas que están concitando a la sociedad panameña y al resto del mundo? De eso es lo que queríamos hablar hoy y por eso le agradecemos esta oportunidad. En Panamá, por ejemplo, el tema de leyes de aborto, educación sexual y reproductiva, que de hecho la Iglesia Católica ha tenido posiciones. ¿Hay algún planteamiento que el Papa Francisco y ahora uno de sus nuevos asesores, José Luis Lacunza, tenga algo nuevo o será objeto de debate en la Iglesia Católica? En cuanto al tema del aborto, Edwin, la Iglesia tiene una posición muy clara y no creo que vaya a cambiar, porque está en juego la vida. Para la Iglesia, el ser humano, desde el momento de su concepción, es un ser humano y por lo tanto el aborto siempre es la eliminación de una vida humana. Y para la Iglesia la vida humana debe respetarse desde el comienzo de su generación hasta su ocaso natural. Esa es la posición de la Iglesia y repito, no creo que vaya a cambiar porque está en juego un ser humano. Y si comenzamos por hacer distinciones en el ser humano, que si comienza en tal momento, comienza en tal otro, termina en tal otro, y viene después los problemas de la eutanasia y otros problemas que, como hemos visto a lo largo de la historia, de que se han valido para eliminar seres humanos por razones étnicas, por razones ideológicas, y no podemos entrar en esas casuísticas. En cuanto al tema de la educación sexual y reproductiva, la Iglesia siempre ha defendido que eso es parte de la formación humana. No hay ningún problema en hablar de esto. En principio no. Ni educar en esto. Hay que ver qué es lo que contemplan esos programas. En educar no, es necesario. Y cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, ahí está un poco el debate para nosotros como Iglesia. No cualquier proyecto o programa de educación sexual reproductiva tiene la misma validez. Hay que ver si es educación simplemente biológica, genética, o es educación en el amor y desde la perspectiva de la persona, porque si no podemos caer en hacer una mera información de carácter sexual, reproductiva, que no hace falta para eso educar en nada. Cualquiera lo puede y lo experimenta en la vida humana. ¿Significa esto, monseñor, que a la Iglesia tal vez lo que más le preocupa es el contenido de estos programas, más que el tema en sí mismo? Efectivamente, más el contenido que el tema en sí mismo. El tema en sí mismo, yo creo que no hay nadie que pueda decir no a la educación en el tema sexual reproductivo. Nadie. El problema es qué es lo que se va a transmitir en esos programas. Ahí sí hay que velar con mucho cuidado para ver cuál va a ser el objeto de... Cada vez que hay un papa nuevo siempre dice nuevas ideas, vientos refrescarán la Iglesia, etcétera. El Papa Francisco probablemente no trajo un viento, trajo como una especie de huracán. El día que se monta en el avión y comenta con los periodistas y alguien le preguntó sobre los homosexuales y la primera respuesta que le vino fue: ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Qué significa esta respuesta en boca del Papa Francisco? ¿Que la Iglesia Católica tendrá una revisión de este tema o que no es un tema o sí será objeto de discusión? Vamos a ver las cosas así. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Significa que el hecho de que una persona opte por un comportamiento homosexual o que tenga, mejor dicho, que tenga una orientación homosexual, eso
no es cuestión de juicio. No es cuestión- el juicio puede entrar en el comportamiento. Es lo mismo que dijéramos que una persona heterosexual después hace de su vida eso, una máquina sexual, y anda por aquí, por allá, con uno, con otro, con otra, con otro. Eso, la orientación, aunque conceptuemos que el ser humano es un ser sexuado, y es sexuado o masculino o femenino, no hay un tercer sexo, o como algunos hablan ahora, hasta de cinco, naturalmente eso no es así. Naturalmente no es así. Puede haber habido, y lo ha habido siempre, por razones de formación o de formación, que algunas personas han tenido una propensión hacia seres, personas del mismo sexo, y eso técnicamente pues no podemos calificarlo como pecaminoso. Ahora, que una persona ya actúe, viva con actos homosexuales, pues es lo mismo que una persona que vive con actos heterosexuales fuera del ámbito del contexto moral, ¿no? La adopción de hijos por parejas del mismo sexo. Ahí ya entramos en otro debate. Okay. ¿Por qué? Porque en principio el crecimiento, diríamos, normal de una persona requiere de la presencia materna y paterna de ambas. Y una persona, un niño, que solamente tenga la figura paterna o materna, si son homosexuales o lesbianas, pues va a crecer, va a formarse con una especie de distorsión en su personalidad. Así que ahí hay otro elemento distinto que hay que evaluar. Le estoy captando a Monseñor Lacunza que de lo que parecían ser temas iguales, lo está abordando como dos temas diferentes. Una cosa es, bueno, sí, el homosexualismo y la lesbiana, atender a ese ser humano, como ser humano que es, efectivamente. Y otra cosa Claro. es entonces el tema de las adopciones. Totalmente. La Iglesia Iglesia no rechaza a los homosexuales por ser homosexuales. Okay. Tenemos ciertas normas de comportamiento sexual que abarca a todos, homosexuales y heterosexuales. Así que en principio nosotros no decimos, no, el homosexual no puede venir a la Iglesia, ¿no? Puede venir si uno tiene tendencias homosexuales, pero actúa dentro del parámetro moral de la Iglesia, no hay ningún rechazo. Y no ahora decir, no, usted es homosexual, usted no puede participar en la vida de la Iglesia, de ninguna manera. Eso es a lo que yo entiendo que el Papa se refiere cuando dice, yo no soy quien para condenar o para rechazar a un homosexual. Le quería preguntar justamente sobre eso. ¿Con cuánta velocidad siente José Luis Lacunza que el Papa Francisco podrá llevar adelante todos estos cambios o todo refrescar ideas dentro de la Iglesia Católica? Yo creo que en la Iglesia y en la sociedad el ser humano por principio es resistente al cambio. Todos somos. ¿Por qué? Porque el cambio nos saca de lo que estamos acostumbrados, habituados a hacer, nos obliga a acomodarnos a conductas nuevas, a pensamientos nuevos, y eso nos cuesta a todos nos cuesta el cambio. Todos los procesos de cambio, y más estos procesos que llevan siglos en la mentalidad eclesiástica y social, pues no se borran de la noche para la mañana. Y por eso hay resistencias a todos los niveles, también a los niveles altos de la jerarquía. Eso mismo le iba a decir. A mí me da la impresión, monseñor, que el propio Papa Francisco, a lo interno de la Iglesia, también habrán sectores conservadores, como los habrá tanto más liberales, ¿no? Por supuesto. Los hay, como toda organización humana. Los hay. Cada ser humano ha sido formado en un ambiente, en unas culturas, en unas realidades hasta teológicas que bueno, eso marca. Y no es fácil de la noche a la mañana decir, bueno, eso se quedó atrás y vamos por otro camino. No resulta fácil. Cuando estaban ustedes en Roma y a los medios entrevistaban a Monseñor Ulloa,
él decía, ahora Panamá suena en los pasillos del Vaticano con esta llegada del cardenal Lacunza. ¿Hay algo de eso o es una relación simplemente cuando los convocan o es que el cardenal Lacunza ahora también podría llevar tal vez con más énfasis algunas ideas desde la iglesia panameña? Claro que sí, claro que yo así lo siento, yo lo he dicho, si el Papa Francisco me ha escogido a mí, no es por ser simplemente José Luis Lacunza, es por ser José Luis Lacunza, obispo panameño. Y por lo tanto, yo entiendo que mi misión es llevar la mentalidad, la problemática, la realidad panameña allá al corazón del Papa, pero traer también del corazón del Papa a la vida panameña. Es en dos vías, ¿no? Yo así lo siento y así lo entiendo. Déjeme hacerles dos últimas preguntas ya muy acá del patio panameño. Uno, cuando creo que ya usted había partido para Roma, había dado algunas entrevistas y dice, espero que no venga el señor Martinelli por acá porque nos va a poner incómodo. Y parece que eso no le gustó a algunos e hicieron circular una foto suya como si Ulloa recibiendo un cheque de 1,5 millones. ¿Cómo interiorizó esto, José? A ver, yo efectivamente lo dije. Una cosa trajo como consecuencia a la otra. Bueno, yo efectivamente dije eso y lo dije no pensando en mí, lo dije pensando en que si el expresidente Martinelli llegaba allí al Vaticano y lo colocaban en el lugar donde iban a estar la representación para mí, estaba el presidente con un séquito, eso podía resultar una situación muy incómoda, muy incómoda. Desde esa perspectiva yo dije que yo prefería que no llegara para evitar una situación que se podía dar de hecho. Efectivamente, nosotros recibimos ese cheque hace 1,5 años, 2 años más o menos fue. ¿Obedeció a qué? Desde que el presidente Martinelli llegó a la presidencia, junto con el ingeniero Varela, se comprometió a apoyar la construcción de la sede de la conferencia episcopal, que habíamos ya iniciado, estábamos a la mitad. Habíamos hecho la parte de las oficinas y faltaba la parte de la vivienda, donde cada obispo tiene su habitación para cuando nos reunimos estar ahí. Entonces, él del vídeo se comprometió, sí, vamos a apoyar eso, vamos a darles la ayuda que necesitan para terminar esa fase de la conferencia. Fue pasando el tiempo y las cosas la ayuda no llegaba, insistíamos hasta que al fin nos llamaron para decir, bueno, ya tenemos el cheque disponible y fuimos y ahí salió la foto esa con el cheque de 1,5 millones para completar la obra. Nosotros sentimos que eso fue un aporte del Estado. ¿A través de qué vía vino? Que vino por el PAN. Yo no soy quien para decir si todo lo que pasó a través del PAN, todo es ilegal. Depende de en qué se haya usado. Nosotros tenemos los informes y los hemos entregado al PAN del uso de esos dineros. Ni tampoco fue a cambio de. No, absolutamente a cambio de nada. Porque esa es la sensación que daba con la publicación que se hizo. Absolutamente a cambio de nada. Nosotros mantenemos, como lo hemos mantenido en cualquier otro gobierno, toda la independencia para decir lo que creemos que tenemos que decir en el momento en que pensamos que lo tenemos que decir. Sin embargo, hay quienes dicen que no ven a los obispos cuestionando cuando lo tengan que hacer al presidente Varela, porque dice que el presidente Varela no sale de las iglesias. Bueno, si no sale de las iglesias es por su convencimiento personal. Y bueno... Pero no tiene nada que ver una cosa con absolutamente nada. Nosotros nos hemos reunido con el presidente Varela, cosa que no quiso hacer nunca el presidente Martinelli. ¿Nunca fue a la conferencia? Una sola vez en sus 5 años vino a la reunión, que le invitamos a todas las reuniones. Como he invitado a todos los presidentes. Como se me invitado a todos los anteriores. Y todos han venido. El primer día de la reunión de la conferencia, en la tarde, le dedicamos 1 hora o el tiempo que haga falta para conversar, en plan muy familiar. El presidente de la República con los obispos panameños. Con los obispos, ahí, tú a tú, cara a cara. Pasan revistas. Ellos dicen lo que ven, nosotros decimos lo que vemos, sin tapujos. El presidente Martinelli solamente vino una vez en sus 5 años de mandato. El presidente Varela vino, la única que hemos tenido, ha estado ahora en el mes de julio, recién elegido, y en enero ha estado ahí conversando con nosotros, sin ningún problema.
Nosotros le decimos lo que sentimos y miren, nos parece que esto es así, esto todo es así, esto va por este lado, sentimos, pulsamos esta opinión en la gente. Última pregunta, monseñor. La homilía en Atalaya, quienes la pudimos apreciar, la pudimos ver, tuvo varios componentes, en mi opinión, varios componentes. Primero, un componente muy desprendido, o sea, si viene algún cardenal se equivocaron. Pero un componente que obviamente nos tocó a todos los panameños por igual, independientemente de la religión que cada uno profese, el tema de la corrupción. José Luis Lacunza, como bien ha dicho, eres un panameño más. ¿Cómo siente José Luis Lacunza todos estos escándalos de corrupción? ¿Y qué le diría a los panameños después que dijo esa homilía? ¿Qué más nos queda por decir y por hacer? Mira, yo soy muy consciente de que la corrupción es un problema gravísimo. Gravísimo porque, como dije en la homilía, eso es un robo descarado, inaceptable, sobre todo a los pobres. ¿Por qué? Porque cuando falta presupuesto, ¿qué proyectos son los que se afectan? Los de los pobres. Esos son los que se recortan en primera instancia. Así que la corrupción, el desgreño administrativo, el mal uso de los fondos públicos, el fraude fiscal, todo eso afecta directamente a los pobres. Es dinero que se roba a los pobres. ¿Siente confianza José Luis Lacunza como individuo, como sacerdote, como ahora como cardenal en la justicia? Siento confianza y yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo, creo que es un respiro de alivio para los panameños. Estamos sintiendo que efectivamente la justicia panameña, con todas sus imperfecciones, como todas las cosas humanas, está funcionando. Está funcionando y bueno, esperemos que siga adelante, ¿no? Muchísimas gracias, monseñor, su eminencia reverendísima, el cardenal José Luis Lacunza, quien nos ha dado esta entrevista sentado con sosiego. Ya ahora como cardenal, me atrevo a decir que tal vez en la primera entrevista sí, ahora más tranquilo. Muchísimas gracias. Muy gracias, Edwin. Dios te acompañe. Está bien, gracias.